Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. He hecho un directo sobre este tema, pero el internet ha estado malísimo, se me veía recontrapixeleado y creo que no es lo mejor para ti. Quiero aportarte muchísimo y de la mejor calidad. Entonces estoy grabando este video muy cortito, muy rápido para los que estuvieron en el directo. Muchas gracias, he leído todos sus comentarios, hemos resuelto todas las preguntas, hemos avanzado un montón, pero de alguna manera no voy a entregar ese contenido pues a las personas que lleguen después, porque es malísimo por el tema de los gráficos, por la calidad del video. Básicamente el internet estaba malísimo y para las personas que estuvieron en ese directo pues ya saben de lo que estoy hablando. Entonces vamos a empezar rapidísimo, que esta es información muy importante para que evites que te estafen o de alguna manera cometer errores al hacer trade, al hacer merchant, etcétera. Primero te quiero comentar algo que me pasó, que básicamente es la razón por la cual hago este video. Hace mucho tiempo yo llegué a invertir muchísimo dinero en Night Online. Me llegué a comprar una Raptor más 9. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Perdón. Me dejé guiar por muchos comentarios. Al final de gente que no sabía ni dónde estaba parada. Así como ahora había antes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me decían que de alguna manera la Raptor no funciona, a pesar que tenía mucho ataque, que falla mucho, etcétera. Listo. Pero me daba cuenta comprándome la Val que al final todas fallan. El punto es que no quería la Raptor, ahora quería una Hellbreaker. Entonces tenía que hacer la transacción rápido porque de alguna manera iban a bajar, iban a subir los precios. Entonces un jugador me ofreció ítems a cambio de la Raptor. Me ofreció 5 ítems. Entonces yo vi y dije puede ser, pero al final rechacé la oferta. Luego de esto me ofreció 6 ítems. Igual rechacé la oferta porque al final no sabía los precios de los ítems, tenía que invertir en tiempo, en merchant, etcétera. Luego me ofreció 7 ítems. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo acepté. Y al final, para darme cuenta que los ítems no valían absolutamente nada, eran joyas más 0, ítems más 7, etcétera, no valían para nada si vendiese todos los ítems. Y al final, pues me metieron la rata por todos lados porque los ítems eran dupeados. Entonces no podía venderlos, no podía hacer absolutamente nada. Y de aquí podemos sacar un aprendizaje muy bueno, que es el efecto anclaje, que es un efecto que nosotros podemos cometer si es que actuamos de manera automática. ¿Qué es lo que sucedió? Básicamente, voy a utilizar mi plumón. Básicamente, yo tenía mi Raptor. Vamos a dibujar una Raptor aquí. Tenía mi Raptor, bueno, esa es la Raptor más ridícula que he visto. ¿Y qué es lo que sucedió? Tenía mi Raptor. Costaba no sé cuántos millones en ese tiempo, pero de alguna manera la oferta, vamos a colocar oferta, era 5 ítems. Listo. Este valor que me dio, esta cantidad de ítems, yo la tomé como referencia. Es decir, cuando me ofreció 6, dije 6 es más que 5, obviamente. Cuando me ofreció 7 es mucho mayor a 5. Entonces dije, estoy ganando porque me está ofreciendo mucho más de la oferta inicial. Me dejo entender. Entonces yo acepté, caí en el error y al final pues la pagué muy mal. Y seguramente pueda pasarte a ti. Y te quiero decir que esto se denomina efecto ancla. Es decir, la primera información que nos dan lo tomamos como algo muy importante y es el punto de referencia para futuras decisiones o una contraoferta. Y podemos cometer muchos errores utilizando esto. Hay muchas personas que están regresando a Night Online y te aseguro que el merchant es totalmente diferente. Yo pagué por un Iron Bell hace muchos años unos 10 GBs almacero. Iron Bell 10 GBs almacero. Pero ahora está a 50 millones. Entonces, si es que yo regresaba al juego y alguien me quería vender una Iron Bell, no sé, a 8 GBs, yo le iba a dar una contraoferta de 6 GBs o 5 GBs o 7 GBs, etcétera. Y fácilmente me podía estafar porque ya tenía un punto de referencia. O incluso el punto de referencia podía ser el precio que me dé. Pero como no tenía información sobre los precios, cuánto vale, qué había cambiado, cómo está el merchant, cómo están los precios, pues me podía estafar. Entonces mucho cuidado para las personas que están regresando a Night Online. Esto te pueden pues estafar. Incluso te pueden meter la rata haciendo lo mismo que a mí. Porque el GB está exageradamente caro. Entonces ya no van a quererte. Perdón, que me atoro. Ya no van a querer
comprar tu ítem por GBs o vender el ítem por GBs, sino por ítems. Entonces tú puedes tener un ítem muy bueno que quieres venderlo porque quieres retearte COD o quieres, pues, no sé, hacer diferentes cosas y te van a ofrecer ítems. Tengo todos estos ítems, ¿atracas o no atracas? Y básicamente puedes cometer el error de no analizar el precio de estos ítems, o incluso estos ítems pueden ser muy raros. Por ejemplo, he estado revisando y no hay Iron Impact más 10 en Ares, ni más 21, no se ha vendido. A pesar de que ya vende la Exceptional Raptor más 10 en Merchant a 17 GBs. Entonces la Iron Impact tampoco está, me dejo entender. Entonces te pueden meter la rata vendiéndote ítems. Y aquí te quiero hacer también un ejemplo, porque básicamente podemos hablar de esto, pero Soul, háblame de ejemplos concretos. Miren, la Trina ahorita está en Ares unos 50 millones aproximado. Trina 50 millones aproximado, que te sube el ratio de éxito para que tú puedas gradear. Hay un ítem que se llama Blessing of Logos. Este ítem permite que cuando gradeas falla, ya no se te borre el ítem. ¿Cuánto crees que cuesta la Blessing of Logos? ¿Cuánto crees que cuesta la Blessing of Logos? Pausa el video, toma tu tiempo, piensa y dame una respuesta. Vamos a cometer el efecto ancla. ¿Por qué? Porque te he dado un precio como referencia y un ítem muy similar que tiene una utilidad muy similar para aumentar el ratio, etcétera, etcétera. Muy similar. Entonces tú me vas a poder decir, Blessing of Logos de repente puede estar 1 GB, puede estar, no sé, 2 GB, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuánto está un Blessing of Logos en Ares? ¿Sabes cuánto está un Blessing of Logos en Ares? Está 20 Gold Bars. Está 20 Gold Bars, que es exageradamente demasiado. Es una brutalidad, me dejo entender. Entonces podemos cometer ese error. Tenemos un dato base que le damos mucha importancia y según ello vamos a referirnos. Alguien te puede vender un ítem muy raro que se desconoce o que ya no se vende y te puede decir este ítem está 1 GB. Pero quizás como ya no existe, quizás ya el precio sea muy minúsculo, que no conviene a nadie ponerlo en Merchant. Por ejemplo, las Elemental Stone, pero Ice, Fuego o Veneno básicamente no cuesta absolutamente nada. La gente lo vende. Puedes encontrar desde 500k hasta pues, lo botan. Yo lo elimino. Entonces, si alguien te ofrece, no sé, 1 GB, porque ese ítem al final te sirve para hacer armas, para hacer diferentes cosas, quizás se está metiendo la rata y tú vas a tomar ese precio como referencia porque no lo venden mucho. Casi nadie lo vende, me dejo entender. Entonces tú vas a dar una contraoferta de 90 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera pues puedes cometer este error del efecto de ancla. Vamos a borrar la pizarra. Listo, por obra de arte y magia de la edición ya se borró la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puedes cometer muchos errores así en ítems que no conoces su precio o hacer una equivalencia de valor de ítems, varios ítems por un ítem muy bueno o muy caro, y puedes cometer este error de ancla. O sea, tomas como referencia el dato que te he dado. Si te dan 5 ítems, luego te prometen 8, pues puedes igual tomar esa cantidad como ancla. Y esto no solamente puedes utilizarlo para precio. Claro, puedes sacar la ventaja, pero también te pueden pues estafar así. Otro punto muy importante es que, por ejemplo, yo tuve una entrevista con esta persona que se llama Daguero, que es una brutalidad en farmeo, sabe muchísimo sobre el juego, o sea, es un experto en farmear. Y básicamente me dijo que tú puedes conseguir en un buen mes, dándole duro y puro, pues 25 Gold Bars con una DC Premium. Si yo te digo esto, que puedes conseguir esta cantidad en un mes, del 1 al 10, ¿cuánto es tu aprobación para que puedas comprarte una DC Premium? ¿Quisieras comprarte una DC Premium sabiendo que puedes conseguir esta cantidad? Te aseguro que muchos van a decir que sí. Pero si lees las letras chiquitas, te vas a dar cuenta que para ello tienes que gastar mínimo 6 horas diarias. Tienes que tener un personaje armado que baje 9k o 11k a un monstruo determinado que es un AOC. Y pues de alguna manera, si no cumples estos requisitos, quizás no llegues a 25 Gold Bars. Pero ya te han dado este dato como referencia. Entonces, si te dan este dato como referencia, tú seguramente vas a pensar que puedes ganar. Pues no voy a entrar mucho, no tengo un personaje muy armado, fácilmente consigo 25 Gold Bars, no, 23 Gold Bars, 20 Gold Bars, que se asemeja mucho a esto. Pero al final
va a ser muy difícil. Yo también me dejé guiar por esto y al final pensé que podía conseguir un gold bar diario porque lo vi en los videos, porque me dijeron diferentes comentarios que al final gente que no sabía dónde estaba parada, escuché esto y al final me compré una DC Premium donde básicamente no gané mucho, gané 3 GBs, 4 GBs en un mes, que es casi nada para lo invertido. Más me convenía vender la DC Premium y vender la Trina y generaba más dinero. Entonces, tú puedes cometer este error de ancla, porque tu mente siempre va a tender a tener un valor como referencia. Va a tener un valor como referencia. Y esto ya lo podemos ver desde la historia, ¿no? Un animal que tiene colmillos grandes ha matado a mi tío, a mi primo, etcétera, etcétera, etcétera. Los ha cazado. Entonces, cualquier animal que veas que tiene dientes, vas a tomar como referencia ese momento pasado y te vas a alejar de él. Esto ya ha pasado, o sea, por la historia, pero de alguna manera ya está en nuestra cabecita y podemos utilizarlo y podemos caer en el error. Pero no solamente sirve para que tú puedas valorar un precio y puedas tomar la mejor decisión o dar una contraoferta, y no solamente para que tomes la decisión de comprarte una DC Premium o no te comprarte una DC Premium, sino también para PK, para disfrutar el juego, para disfrutar tu clan, para disfrutar tu party. ¿Cómo es esto? Ya sabemos que siempre vamos a tener un punto de referencia. Entonces, antes de entrar a PK, ponte tu música favorita, recuerda tus logros, recuerdas esa vez que fuiste a PK y disfrutaste un montón, que ganaste 10k de NPS, etcétera, etcétera. Recuerda ese momento, porque ese momento vas a tenerlo como referencia. Entonces, todo lo que hagas puede ser que luches para llegar a 9k, 8k, etcétera, etcétera. Pero si tú entras recordando que ayer se robaron el Felancore, perdimos todos con un clan, un party tela, hicimos el ridículo, pues de alguna manera este va a ser tu ancla y no vas a salir de ella. Puedes mejorar un poquito, de repente llegas a 1k, o puedes pues perder todo en CZ. Entonces es muy importante, antes de entrar a OPK, a farmear, a hacer experiencia, al TS, al Discord, al clan, al party, por favor recuerda momentos muy buenos y te aseguro que te funcionará este efecto de ancla, que sí o sí lo vas a pasar. Y si profundizamos un poquito más, esto sucede en los grandes comercios, en los grandes negocios, que te ponen un producto caro, te ponen un producto similar muy barato, pero al final pues esto casi nadie lo vende y te quieren meter la rata con este producto. Incluso en Navidad, que duplican los precios y al final te quitan un porcentaje para que tú compres ese producto. Y podemos profundizar mucho más, te puede ayudar en tu vida. En la primera información que tengas al despertarte, de alguna manera va a definir, puede definirse, que no lo pones en duda, obviamente por el sistema 1, que cómo vas a pasar el resto del día. Te levantas y recibes una noticia que de alguna manera han hablado mal de ti, etcétera, etcétera, pues tú vas a pasar el día malo pensando que todo es negativo, todo es malo, y puede repercutir en tus conductas, tus emociones y tus decisiones. En cambio, si amaneces el día, te miras al espejo, te dices palabras lindas, recuerdas tus logros, te recuerdas tu motivo, tu motivación, etcétera, etcétera, puede que ese sea tu punto de referencia, va a ser tu punto de referencia y puedes tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona en Night Online, pero también funciona en la vida. Ya sabes que este canal no solamente se enfoca en el juego, sino también en... Uy, perdón, que me pongo un poquito emocionado. Se enfoca también en darte información para que puedas mejorar diferentes aspectos de tu vida. Lo que te recomiendo, o lo que te puedo recomendar, ya te digo que no te creas nada, si te recomiendo es porque yo lo hago, es que antes de empezar algo, por favor, ponte una música, la música que te motive demasiado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Atlantia de Mago de Oz. Y brutal, me siento lo mejor. Recuerdo mis logros y de alguna manera pues mejoro el rendimiento en la actividad que vaya a realizar. Así que, compañeros, básicamente esta es la información que hablamos en directo, muy resumida. En el directo hemos hablado más, hemos resuelto muchos problemas, dudas, hemos conversado, hemos interactuado, pero de alguna manera el directo ha salido mal por el tema de los gráficos, por la velocidad de internet, y yo no puedo permitir eso, ya me lo han dicho. Y te quiero pues aportar lo que hicimos en el directo, pero no se va a comparar esta información que te estoy dando con el directo, porque solucionamos mucho más problemas, aportamos más, no solamente en el live, sobre la vida. Así que te recomiendo no perderte ningún directo, porque se brinda mucha información. Incluso ahí se responden entre los miembros
entre los participantes del directo y es brutal. Se habló mucho, se habló sobre cómo generar dinero en Ion Live, se habló sobre premiums, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te lo recomiendo y ahí te lo dejo. La información está aquí. Si tú quieres utilizarla, genial. Si no, pues sigue adelante, compañero. Igual vas a estar aquí y vas a encontrar mucha información en el canal. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Perdóname, voy a ver cómo soluciona este tema del internet. Y te voy a entregar mucha más información y aportarte mucho en el Ion Live. Así que muchas gracias y adiós.